Hola, soy Sofía Valli del Instituto de Física de Facultad de Ingeniería y les voy a contar cómo resolver un problema en cinemática en dos dimensiones. Bien, cuando se encuentran por primera vez con un problema de física, posiblemente necesitan leerlo varias veces, revisar que entienden cada palabra, que entienden bien la situación, revisar las unidades, recordar bien la definición en el marco de la física de cada palabra y las ecuaciones que involucra. Posiblemente necesiten ir a buscar el material o los resúmenes que ustedes tengan y hacer como una revisión de los conceptos, ¿sí? Todo eso lleva tiempo, me parece bárbaro si deciden pausar el video, leerlo varias veces, ir a buscar los recursos que necesiten como para poder seguir bien esta explicación. Bien, yo voy a leerlo una vez, pero como ya dije, tómense el tiempo que necesiten, pausan el video y lo leen varias veces. Un jugador de fútbol patea una pelota con un ángulo de 35 grados respecto a la horizontal y una rapidez inicial de 15,5 metros por segundo. Suponiendo que la pelota se mueve en un plano vertical, halle A. el tiempo t en que la pelota llega al punto más alto de su trayectoria, B. su altura máxima, C. su alcance y tiempo de vuelo, D. su velocidad cuando llega al suelo. Bien, es importante, después de que lo lean y sientan que lo entendieron bien, tomar nota de los datos que les parezcan más relevantes, los datos que van a necesitar, y hacer como un dibujito, un esquema de la situación que está pasando. Bien, yo acá hice mi dibujito, con lo que ustedes ya saben del movimiento de proyectiles, ustedes saben que va a ser un movimiento parabólico, y dibujé también la información que tenemos de la velocidad inicial. Bien, el problema me provee de la velocidad inicial, de su magnitud y de su ángulo. Bien, nosotros sabemos que en este tipo de movimientos podemos separarlo en un movimiento en X y en un movimiento en Y independientes. En la dirección Y vamos a tener un movimiento acelerado de caída libre y en la dirección X vamos a obtener un movimiento a velocidad constante. Bien. Pero ¿quiénes son estas direcciones X y Y? Bueno, para eso tenemos que decir quién es nuestro marco de referencia. Vamos a usar unos ejes que van a ser Y el eje vertical, X el eje horizontal, y su origen va a estar ubicado en la posición inicial de la pelota. Bien, en este dibujo la pelota pareciera estar acá, viene a ser una ilustración nada más. La posición inicial de la pelota está aquí en el 0, 0 y realiza un movimiento con forma de parábola. Bien. Bueno, es importante entonces aclarar quién es el marco de referencia. Si hacen un esquema, dibujen dónde están sus ejes. Bien, bueno, nosotros ya estudiamos cómo descomponer un vector en sus componentes. Fíjense que esto se hace usando el seno y el coseno. Entonces, para este problema en particular, podemos obtener la velocidad en la dirección de X y la componente de la velocidad en la dirección en Y de esta manera. Sean cuidadosos que si su calculadora no está configurada para trabajar en grados van a obtener otro resultado. Bien, entonces fíjense de saber cómo configurar su calculadora en grados y asegurarse de que obtengan el mismo resultado, que están trabajando en grados, porque este problema decía 35 grados. Bien. Bueno, en la dirección en X tendremos un movimiento a velocidad constante. Entonces ya sabemos quién va a ser la velocidad en X, la acabamos de calcular, y sabemos que la posición va a ser la posición inicial, que es 0, ni la puse, por la velocidad multiplicada por el tiempo, ¿bien? Entonces esto nos dice, dado un tiempo cualquiera que yo quiera saber, quién va a ser la velocidad y quién va a ser el tiempo, la posición si reemplazo por ese tiempo. Bien, en la dirección de Y, ¿qué tendremos? Tenemos un movimiento acelerado y caída libre, ¿bien? Y estas son las ecuaciones para el movimiento acelerado con caída libre. Tiene la aceleración de menos 9,8 metros por segundo cuadrado en la dirección de Y negativa, ¿bien? El menos nos indica eso hacia abajo. La velocidad va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y la posición va a ser la posición inicial, que nuevamente en este problema va a ser 0 porque pusimos el origen de los ejes en el punto donde inicia el movimiento, la velocidad en Y inicial por el tiempo, su medida de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Todo eso en la dirección de los ejes Y. ¿Bien? Bueno, para nuestro problema, si reemplazamos nuestros datos que obtuvimos, la velocidad que obtuvimos inicial en Y, y bueno, la posición inicial ya dije que era 0, obtenemos esto. Entonces en esta diapositiva ustedes tienen acá las 4 cantidades, ya sea velocidad y posición en X y en Y, dependiendo del tiempo. Dado un tiempo, ustedes reemplazan acá y pueden saber la posición y la velocidad. ¿Bien? Bueno, lo primero que me preguntan es el tiempo de altura máxima. Para calcular la altura máxima, lo que nosotros vamos a usar es que en el punto máximo, en el pico, digamos, de la trayectoria,
La componente y de la velocidad se anula. Ustedes piensen qué pasa con la componente y de la velocidad. En principio la pelota viene subiendo. Cuando viene subiendo la componente y es hacia arriba de la velocidad. En el punto de altura máxima la componente y vale 0 y después de ahí empieza a bajar componente y negativa. Bien, o sea, viene siendo positiva cada vez más pequeña, llega a 0 y empieza a bajar negativa. Bien, entonces si nosotros reemplazamos en la expresión de la componente en y de la velocidad, la igualamos a 0, podemos despejar el tiempo para el que ocurre eso. Esto nos da 0,9 segundos, o sea, 0,9 segundos después de haber sido pateada, la pelota va a estar en este punto, en el único punto donde la componente en y de la velocidad vale 0. Bien, para calcular la altura máxima, entonces vamos a usar que nosotros sabemos el tiempo en el que la pelota va a estar en ese punto. Bien, nosotros sabemos que cuando hayan pasado 0,9 segundos de que la pelota fue pateada, va a estar en el punto de altura máxima. Entonces, si reemplazamos ese tiempo en las expresiones de y de t y de x de t, obtenemos las coordenadas para ese punto. Como en realidad nosotros lo que nos pide es la altura, solamente esa sería la coordenada en y. Yo calculé las dos como para que les quede más claro, pero en realidad lo que nos pedía a nosotros es la coordenada en y. Entonces reemplazamos este tiempo en las expresiones y obtenemos 4,0 metros en la coordenada y y 11,4 metros en la coordenada x. La altura es la coordenada y, así que la altura máxima va a ser 4 metros. ¿Bien? Acá tenemos las coordenadas del punto en el dibujito. ¿Bien? Bueno, en la parte C nos pedía el alcance. Justamente el alcance es una de esas palabras, como yo les decía al principio en física, que tienen un contenido detrás, que necesitan ustedes saber bien la definición. Bueno, el alcance es la distancia horizontal máxima entre el punto de partida y el punto donde vuelve a estar a la misma altura que al principio. ¿Bien? Entonces, si nosotros partimos del punto 0, 0, el alcance va a ser la distancia horizontal máxima entre el origen y el punto donde vuelva a estar a altura 0, ahí igual a 0. Bien, en este caso sería la distancia entre el punto de donde salió la pelota y el punto donde vuelve a tocar el piso de la pelota, o sea, todo lo que se alejó en X. ¿Bien? Bueno, lo que hacemos entonces es, en la expresión de la posición en Y, igualarla a 0. Bien, nosotros queremos que vuelva a valer 0 la posición en Y, y obtenemos una ecuación cuadrática con el tiempo, que si la resolvemos vamos a obtener dos soluciones. Una es t igual a 0 y la otra es t igual a 1,8 segundos. Es lógico que obtengamos dos soluciones porque fíjense, la posición de Y en Y vale 0, la coordenada Y, en dos situaciones. En el inicio, donde yo elegí los ejes acá en el 0, 0, o sea que yo sabía que en el punto inicial Y valía 0, y después en el punto en el que vuelve a tocar el suelo. Ese es el punto que nosotros estábamos buscando. ¿Bien? Entonces sabemos que 1,8 segundos después de que fue pateada la pelota, la voy a encontrar en esta posición. Ahora lo que yo quería era saber la distancia, la coordenada X, ¿bien? La distancia horizontal. Entonces, ¿qué hago? Bueno, reemplazo ese tiempo, 1,8 segundos, en la expresión de X de t. Y obtengo 22,9 metros. La última parte nos pedía la velocidad de llegar al suelo. Las expresiones para la velocidad en X y en Y nosotros ya las obtuvimos. Sabemos que en X va a ser constante y en Y tiene esta forma. Bien, nosotros sabemos el tiempo en el que llega al suelo, lo que acabamos de calcular es 1,8 segundos, entonces reemplazamos en estas expresiones para la velocidad el tiempo como 1,8 segundos. En X me va a quedar igual porque es constante, en Y me da menos 8,7 metros por segundo. Bien, a nosotros nos pedía la velocidad es un vector, tenemos que contestar un vector. Entonces, nosotros acá tenemos las componentes del vector, la componente en X y la componente en Y. Lo que vamos a hacer es calcular la magnitud, o sea, el módulo del vector y el ángulo. Para eso sumamos las componentes al cuadrado y sacamos raíz cuadrada y obtenemos 15,4 metros por segundo y usamos esta relación trigonométrica para calcular el ángulo. Fíjense que siempre que usen este tipo de relaciones para calcular un ángulo tienen que ser cuidadosos, graficarlo bien y respetar los signos. Bien, en este caso la componente ni era negativa, entonces obtenemos este ángulo negativo. Háganlo con cuidado. ¿Bien? Bueno, entonces hasta acá habríamos contestado todas las preguntas que nos pedían. Siempre está bueno al finalizar un problema pensar si los resultados que obtuvimos tienen sentido físico y también revisar las unidades. Bien, si ustedes hubieran obtenido una altura
de 4 metros por segundo, deberían sospechar que hay algo que está mal, ¿bien? O si hubieran obtenido una altura enorme, no sé, 150.000 metros, bueno, no, algo no tiene sentido, ¿bien? Además, justo en este problema en particular, pueden pensar el resultado que obtuvieron en la última pregunta, ¿no? Obtuvieron un valor para la velocidad que es prácticamente el mismo. Tuvimos una pequeña diferencia en el último decimal porque yo redondeé los resultados intermedios, ¿bien? Obtuvimos que la magnitud del vector tanto al principio como al final es 15,5 metros por segundo, 15,4 metros por segundo. Se pueden preguntar si esto tiene sentido. Piensen que la trayectoria parabólica es simétrica respecto del eje de la parábola y que la velocidad se relaciona con la recta tangente, ¿bien? Entonces, ¿cómo serían las rectas tangentes en dos puntos simétricos de la parábola? Y piensen también qué pasa con el ángulo, ¿no? Nos quedó 35 grados acá y menos 35 grados acá. ¿Por qué? Bueno, la velocidad en Y acá estaba subiendo, bien, la pelota está subiendo, la velocidad en Y apunta hacia arriba, y acá la pelota está bajando, la velocidad en Y apunta hacia abajo. Entonces está bueno siempre al terminar el problema preguntarse si tiene sentido físico, revisar todos estos detalles que son súper importantes. ¿Bien? Ahora les recomiendo que se tomen el tiempo de dejar a un lado esta solución, volver a leer el problema y ver si lo pueden resolver solos. Hacer el ejercicio de si realmente lo entendieron, van a ser capaces de poder hacerlo solos, y si no, vuelven atrás, se apoyan en los apuntes y lentamente van entendiéndolo.